Muy buenas noches, bendiciones para todos, bienvenidos a este punto de contacto, Luz a las Naciones, El Palomar, y esperemos que un día usted pueda llegar y presenciar el culto junto con nosotros. Amén. Amén. Y vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a leer en Mateo 9, 36. Vamos a leer en la Reina Valera. Y dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y en el griego dice que al ver tuvo compasión. La palabra compasión en el griego quiere decir compasión desde lo más profundo. Y el Señor es aquel que vino para rescatar lo que se había perdido, ¿no? Y al ver a la gente, Él sentía la necesidad de cada uno de ellos. Y quiero compartir el tema, la importancia de ver, porque al ver las multitudes, ¿no? Sabe que un inmigrante chino, Min Wang, llegó a Estados Unidos hace varias décadas con $50 en su bolsillo y fue a estudiar. Y hoy es un reconocido cirujano ocular internacional. Él era ateo, no creía en la existencia de Dios. Pero mientras estudiaba la estructura del ojo, ¿no?, se dio cuenta que el ojo humano es muy complicado. Es necesario alinear perfectamente billones de células para capturar o interpretar señales visuales. Si alguna de estas células se saliera de su lugar, la persona nacería ciega. Tras analizar esta compleja estructura, comenzó a preguntarse de dónde procedía una creación, una creación tan perfecta. ¿Cómo es posible si todo el universo se hizo por el yin y el yang, por la casualidad? ¿Cómo es posible que se hayan formado tantas células en tan poco tiempo? Se empezó a hacer preguntas, ¿no? Y en ese momento comprendió que había un creador detrás de la formación del cuerpo humano. Y empezó su viaje creyendo primero que hay un creador, que hay un Dios, y luego que Dios tomó la forma de Jesucristo y que Jesucristo murió por nuestros pecados para que pudiéramos tener la oportunidad de vivir en la eternidad. Me pareció muy interesante el testimonio, está en TikTok, búsquelo si quiere porque está traducido, por eso no lo quise pasar. Min Wang se llama y está muy interesante, muy interesante. Si el Señor hizo tantas venitas, tantas conexiones del ojo y tiene tanta rapidez, tiene tanta velocidad, tiene tanto alcance de distancia, tiene el poder ver los diferentes colores, el pestañear, el poder captar la velocidad. Y realmente cuando más nos enfocamos en lo que es el ojo humano, realmente es una maravilla de ingeniería, amén, de Dios, no es de una persona esto, es de Dios. Y este Dios que hizo el ojo, que hizo el cuerpo humano, es aquel que puede ver con sus ojos. ¿Se imagina los ojos del Señor, no?,
que dice que Él, dice allí en uno de los profetas menores, que examina con una linterna a su pueblo, ¿no? Que sus ojos son como llamas de fuego, dice Apocalipsis. Así que la importancia de ver, es muy importante ver. Amén. Y allí en Mateo 2, en el primer ver, que vamos a ver, valga la redundancia, Mateo 2, 9 al 11, dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron a Herodes. Y aquí la estrella, está hablando de los magos, y aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al ver estos científicos del oriente, que sabían por la profecía de que iba a nacer el Mesías, y que vieron cuál era la señal, porque leyendo la profecía se dieron cuenta que había una estrella, iba a haber una estrella ahí, ¿no? Que los iba a guiar. Y así fueron, se dejaron guiar por esta estrella. Y cuando esa estrella se quedó inmóvil, se dieron cuenta que allí era el lugar donde el Mesías ya había nacido. Y dice que se alegraron tanto. Y al ver la señal cumplida, se regocijaron con muy grande gozo. Y hermanos, así son las cosas de Dios. Cuando vemos las señales que Dios nos pone en nuestro camino, porque muchas veces decimos, ¿qué voy a hacer en mi vida? ¿No? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer en esta circunstancia? Pero cuando sentimos que el Señor nos está guiando, ¿amén? Y cuando vemos el cumplimiento hay un regocijo. Y en el 11 dice, y al entrar en la casa, vieron el cumplimiento. Vieron al niño con su madre María. ¿Y qué hicieron? Se postraron, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. O sea que vemos que al ver hubo gozo. Cuando nosotros vemos la obra de Dios, el cumplimiento de lo que Él dice en su palabra, hay mucho gozo en nuestro corazón. Si bien vemos hoy, ¿no?, en el mundo tantas tristezas, tanto dolor, en familias que han perdido a sus hijos, en todo un caos económico que hay, pero sabe que el Hijo de Dios puede ver la mano de Dios guiándonos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Él quiere que tengamos gozo, no que tengamos tristeza, amargura, que tengamos perturbación mental que nos afecta la salud. La segunda porción que quiero leer es la que leímos en Mateo capítulo 9, no es la que leímos, perdón, es Mateo 9 en el versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y mirándolo le dijo, para no leer tanto, toma tu lecho, levántate y anda. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Pero ¿qué vio el Señor ahí? Vio la fe de los amigos que lo llevaron. Y qué bueno que es saber que Dios ve qué es lo que tenemos en el corazón. No sé qué tiene usted en el corazón, fe, duda, incredulidad. Pero cuando el Señor vio la fe, entonces actuó. Estos amigos, que eran 4, dice que pasaron los obstáculos, no podían llegar donde estaba Jesús, había mucha gente. Y así sucede con nosotros cuando trabajamos para la obra del Señor.
va a haber diferentes obstáculos, mismo cuando usted quiere venir a la iglesia. Va a ver que hay tantos obstáculos y que hay que prepararse de antemano para saber que se puede llegar a la casa del Señor, aún cuando el enemigo pone tantos obstáculos. Y estos varones, ¿no?, que tuvieron fe también para llevar la carga de este varón, que no podía caminar por sí mismo. Así es la obra de Dios. Tenemos que colaborar y llevar la carga sobre nuestros hombros. No es de una persona la obra de Dios, es de todos. Amén. ¿Y qué hay? Resultados que son eternos. Y ahora sí, en Mateo 9:36, el texto que he leído, Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, que vio el estado en que estaban. Su ojo veía más allá de la apariencia y llegaba al corazón. Como Él a nosotros muchas veces nos lee y sabe cómo estamos. Amén. Y nos habla justamente por su palabra. Él vio que estaban agobiadas, amargadas, que estaban desamparadas, solas, sin guía, y estaban dispersas. No pertenecían a un rebaño, estaban alejadas. Porque a veces la circunstancia hace que uno se aleje del otro. Pero qué bueno que es que el Señor, yo decía, ¿por qué después que Él ve y tiene compasión, por qué dice, a la verdad la mies es mucha, mas faltan los obreros? ¿No? ¿Por qué? Porque para hacer una obra así, para ver el estado de las personas, necesitamos cada uno ponernos manos a la obra para interiorizarnos de cómo está la gente. Amén. Ver cómo está. Solamente preguntar, ¿cómo estás? Y nosotros hemos visto la obra de Dios en este último tiempo, solamente preguntando cómo está la gente, orando, enviando palabra de oración, ayunando por las personas. Y ha habido un cambio muy grande. Este cambio es lo que hizo el Señor en la hermana María. En esta semana que pasó, el médico se sorprendió de cómo estaba. Cómo le cicatrizó los puntos, que tenía tantos puntos, no podía creer. El Señor es el que tomó control. Amén. Y está tomando control de ella. Amén. El Señor estaba diciendo, necesito quien me ayude en este trabajo. Que vean lo que yo veo. Que sientan lo que yo siento por la gente. Compasión. Amén. Por eso allí en Mateo 13:16 y 17 dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Murieron sin ver al Mesías, pero creyendo que lo que el Señor decía en sus profecías se iban a cumplir. ¿Y quiénes somos los bienaventurados? Nosotros. Si bien nosotros no estuvimos en el año en que el Señor murió, pero estamos viviendo desde este lado, que sabemos que la historia se cumplió, que el sepulcro está vacío, que el Señor murió en la cruz, que resucitó al tercer día. Qué privilegio que tenemos, ¿no? Tenemos una posición privilegiada. Y este privilegio que tenemos, esta situación de privilegio que tenemos,
es para ser valorada y no para perder la oportunidad, es para ser valorada. Amén. Bienaventurados son vuestros ojos, porque ven. ¿Cuántos están viendo la obra de Dios? Yo la estoy viendo aquí en este lugar. El martes, hermanas, vinieron, pero varias hermanas, y estaban contentas de estar acá. Gloria a Dios. Bienaventurados son vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque nos hace bien oír la palabra de Dios. Porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Murieron sin ver, pero nosotros lo vimos, que se cumplió. Esta posición es un privilegio que nosotros tenemos que valorar y tenemos que seguir al Señor, tener esta oportunidad tan grande que el Señor nos dio de conocer el cumplimiento de sus profecías en Jesucristo. Concluyo, Jesús no solo te ve, Él siente profundamente lo que vivís. Y Él opera en ti en las áreas afectadas, en lo emocional. Porque en lo emocional, ¿cuánta gente es castigada en la mente? Pierden el equilibrio. Hay un desequilibrio. Hay gente que necesita, que ha perdido la salud mental, que necesita estar en psiquiátricos. Pero nuestro Dios es el que vio, al ver la multitud, tuvo compasión de ellos, dice nuestro texto, que estaban ¿qué? Agobiados, dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Jesús no solo te ve, sino que siente profundamente lo que vivís. Y Él está operando en ti. ¿Cuántos creen esto? Amén. Yo sé que el Señor está operando. Amén. Y está operando en las áreas que estás afectado. En lo emocional, que a veces se dispara la emoción, se desequilibra. En lo físico, no teniendo ninguna enfermedad, a veces hay tantas dolencias, no sabemos de dónde salen. Y en lo espiritual, hermanos, en lo espiritual, aquel que llega a estar tan turbado, tan conflictuado, que se pierde la fe. Pero hermanos, nuestro Dios hoy está con nosotros. Amén. Allí en el Salmo 36, yo no lo pude escribir, no lo pude copiar, digo, en el Salmo 36, es algo tan maravilloso que el Señor nos da ahí. Allí en el versículo 6, en el 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Él las vio a las multitudes desamparadas, agobiadas, dispersas. Pero Él es el que extiende su misericordia y nos ampara. Amén. Nos ampara. Bajo la sombra
de sus alas. Oremos, hermano. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por tu amor tan grande, Señor, que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú ves, tú sientes lo que sentimos. Gracias te damos, Señor. Y en toda tristeza, tú también fuiste entristecido. No estamos solos, Señor. Te ruego que tú bendigas a mis hermanos que están viendo este video y al pasarlo, que sientan que realmente tú los estás viendo, que no están solos, que no están desamparados, que Él ha extendido su misericordia sobre cada uno, que su misericordia es grande, preciosa, y Él nos ampara bajo la sombra de sus alas. Gracias, Señor. Y ahora, vos que estás ahí, que quizás estás siendo afectado en una de estas áreas o en todas, el Señor extienda su mano de sanidad sobre vos y de libertad. Ahora, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano de sanidad y libertad en cada persona que necesita ahora, Señor, sanidad mental, sanidad física y, Señor, libertad espiritual, viniendo a tus pies y aceptando como su Salvador personal. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria por siempre, Jesús. Amén y amén. Te esperamos el día domingo, más o menos a las 11, estaremos dando la palabra. Iris Márquez dice, gloria a Dios. Oh, hacía mucho que no. Aquí está el hermano Juan Carlos, hermana Iris, gloria a Dios. Nada más, no de eso. Muy bien, dice, saludos hermanos y pastoras, que la gloria y la misericordia de Dios nos acompañe siempre. Amén, gloria a Dios. Un besito, que Dios les bendiga a todos.